Buenas noches, profesor. Mi nombre es Sheila Ortiz y le voy a hablar sobre los compiladores. A continuación, la introducción. La introducción nos dice que la compilación es un proceso fundamental en el desarrollo del software, ya que permite transformar un código escrito por personas e instrucciones que la computadora puede ejecutar. En la asignatura programación, estudia el proceso de traducción en un código fuente o lenguaje máquina, permitiendo comprender las etapas por las que pasa un programa. El objetivo de esta unidad es diferenciar las fases del compilador: análisis léxico, sintáctico y semántico, para traducir correctamente un código fuente. Lenguaje de programación. Los elementos de programación son notaciones que permiten describir cálculos tanto a las personas como a las máquinas. Todo el software que utilizamos está escrito en algún lenguaje de programación y para poder ejecutarse debe traducirse a un formato comprensible por la computadora. Traductores. Un traductor es una herramienta esencial en programación encargada de convertir el código fuente en código máquina. Según la forma en que realiza esta conversión, los traductores se dividen en compiladores e intérpretes. Compiladores. Un compilador es un programa que traduce un código escrito en un lenguaje fuente a otro lenguaje distinto. Además de la traducción, el compilador detecta y reporta errores que encuentran durante el proceso. Intérprete. Un intérprete ejecuta directamente las instrucciones del programa fuente sin generar un programa distinto. Lenguajes como Python, PHP, Ruby y Perl dependen de intérpretes para su ejecución, por lo que se les conoce como lenguajes interpretados. Estructura de un compilador. La compilación se divide en dos grandes tareas: el análisis, donde se examina el programa fuente para entender su significado, y la síntesis, donde ese significado se transforma en un programa equivalente en lenguaje máquina. Tenemos la fase de un compilador. Está el flujo de caracteres, análisis léxico, flujo de tokens, análisis de sintáctico, árbol sintáctico, análisis semántico, el árbol sintáctico, generador del código intermedio, representación intermedia, optimizador de código independiente de la máquina, representación intermedia, generación de código, código mántico destino, y por último tenemos optimización de código independiente de la máquina, código máquina destino. Evolución de los lenguajes de programación. Las primeras computadoras se programaban en lenguaje máquina usando secuencias de 0 y 1. Este tipo de programación era lenta, difícil, propensa a errores, lo que impulsó el desarrollo de lenguajes más avanzados. Tipos de lenguaje de programación. Existen tres tipos principales, como el lenguaje de máquina, que es de bajo nivel; lenguaje ensamblador, de bajo nivel; lenguaje alto nivel. Lenguaje de alto nivel está Java, C numeral, PHP, Python, etc. Lenguaje de bajo nivel
ensamblador, código máquina, binario 0-1, el hardware, que es parte física de la computadora. El lenguaje máquina, que secuencias de número de 0 y 1, lenguaje propio de cada computadora. El lenguaje ensamblador, que tenemos que utiliza códigos parecidos al inglés, varios de acuerdo al tipo de procesador, por ejemplo, LOADX, ADD y STORZ. Lenguajes de alto nivel, instrucciones en un lenguaje familiar, usa notaciones matemáticas conocidas, por ejemplo, el Z igual X más Y, independiente de la máquina. Tokens, patrones y lexemas. En el análisis léxico de un compilador, estos tres términos trabajan en conjunto para entender el código. Token es la categoría o etiqueta legal, ejemplo, números, identificador, palabra reservada. Es lo que el compilador reconoce formalmente. El patrón es la regla que dice cómo debes escribirse ese token. Por ejemplo, debe empezar con una letra o debe ser un dígito. Por último, el lexema es el texto real escrito en el código que cumple con la regla, por ejemplo, X100 if. Analizador léxico. El analizador léxico, también conocido como escáner, es la primera fase de un compilador. Su función principal es leer el código fuente que escribes como texto plano y traducirlo a algo que la computadora pueda procesar lógicamente. Análisis sintáctico. El análisis sintáctico verifica que la secuencia del token siga las reglas gramaticales del lenguaje. Para ello, construye un árbol sintáctico que presenta la estructura del programa y el orden de ejecución de las operaciones. El análisis sintáctico. ¿Qué hace para hacer? Recibe, verifica y construye. El árbol sintáctico es de nodos interiores, hijos, hojas, jerarquía. Métodos de análisis. Universales, descendentes, top, down, ascendentes, el botón y up. Ejemplos. Salario neto igual a salario base más bonificación menos descuento. El analizador sintáctico no interpreta como una línea simple, sino como una estructura organizada. Detecta primero la suma, que es salario base más bonificación. Luego identifica la resta, que es descuento al resultado anterior. Finalmente, asigna todo el resultado a la variable salario neto mediante el operador igual. Análisis semántico. El análisis semántico utiliza el árbol sintáctico y la tabla de símbolos para comprobar que el programa tenga sentido lógico. Aquí se verifica que tipos de datos, declaraciones previas y uso correcto de variables. Funciones principales. Comprobación de coherencia. Revisa que el árbol sintáctico y la tabla de símbolos siga las reglas lógicas. Verificación de tipos. Se asegura de que los operadores y sus datos son compatibles. Por último, gestión de información. Este guarda todos los datos sobre los tipos de datos en la tabla de símbolos para que las fases siguientes sepan exactamente cómo generar el código final. Comprobación semántica.
Durante esta fase se valida que las variables estén declaradas, los tipos de datos sean compatibles, los índices de arreglos estén dentro de rango y las funciones, procedimientos se usen correctamente. Por ejemplo, precio total más 10. Precio total es un número de punto flotante. Por ejemplo, 99.99. 10 es un número entero. La acción del analizador semántico detecta la diferencia de tipos. Observa que está intentando sumar un float con un int. Determina la compatibilidad. Sabe que la operación es válida, pero requiere que ambos operados tengan el mismo tipo. Aplica una coherencia implícita. Convierte el entero 10 a 10.0, float 10, para que coincida con el tipo de precio total. Ajusta el árbol sintáctico. Inserta un nodo de conversión, por ejemplo, into float, justo antes del operador de suma, aplicando al valor 10, asegurando que la operación final sea precio total más float 10. Generación de código intermedio. Después del análisis sintáctico y semántico, el compilador genera una representación intermedia del programa, similar a un código de bajo nivel, que facilita la traducción al lenguaje máquina. Por ejemplo, A igual B, C más D menos E, más A, B, T1, más C, D, T2, más C, T1, T2, T3, menos T3, E, T4. Optimización de código. La optimización busca mejorar el código intermedio para que el programa final sea más rápido, más corto o consuma menos recursos. Muchas optimizaciones se realizan antes de generar el código final. Tenemos operador 1, operador 2 y resultado. Por ejemplo, A más B, C más D menos C, más A, B, T1, C, D, T2, T1, T2, T3, menos T3, E, T4. En conclusión, el proceso de compilación convierte el código fuente creado por el desarrollador en un conjunto de instrucciones comprensibles para la máquina. A lo largo de sus distintas etapas, el compilador analiza, valida y optimiza el programa para asegurar que funcione correctamente, aproveche bien los recursos y puedan ejecutar sin errores. Gracias.